Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una breve pero espero que sustanciosa revisión sobre The Irishman, la última película de Martin Scorsese. The Thinkers, estudio creativo. Así es, Netflix este 27 de noviembre ha estrenado The Irishman, el irlandés, la última película de Martin Scorsese. El elenco, bueno, una cosa impresionante. Han reunido en principio a tres grandes de las películas, no solo de mafiosos, sino, diría yo, del Hollywood moderno, que son, en primer lugar, Robert De Niro como protagonista indiscutible de esta película, por otro lado, a Al Pacino y último, pero no menos importante, a Joe Pesci, que ha salido de un retiro, yo no sé si solamente de las películas de la mafia o del cine en general, para integrarse a este elenco extraordinario que ha agrupado Joe Pesci en The Irishman. Además, está por allí también en el elenco Harvey Keitel, haciendo papel de mafioso en esta cinta. ¿De qué va The Irishman? The Irishman es la historia de Frank Sheeran, encarnado por Robert De Niro, que es un veterano de guerra de origen irlandés, que termina, queriéndolo o no, involucrado como uno de los sicarios, de los asesinos a sueldo de la mafia italiana en los años 60, 70, 80 y bueno, pare usted de contar. Termina echando justamente el cuento Robert De Niro, en el personaje de Frank Sheeran, de todas sus andanzas en el mundo de la Cosa Nostra, de la mafia de Detroit, de Nueva York, de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen por ese lado a Frank Sheeran encarnado en Robert De Niro, pero además tienen como capo, como jefe de estos clanes de la mafia, a Joe Pesci, que ha accedido a hacer un papel después de mucho tiempo sin estar en ninguna película. Yo de hecho llegué a pensar que Joe Pesci se había muerto. Yo no sabía que estaba en el retiro, no sabía que estaba vivo todavía, pero cómo he agradecido que haya vuelto a las películas y qué mejor que hacerlo de la mano de Martin Scorsese en The Irishman. Joe Pesci está interpretando a un personaje que en este caso se llama Russell Bufalino, un jefe de la mafia. Y uno de mis actores preferidos, diría yo que el preferido en el caso de las películas de la mafia, Al Pacino, en este caso está haciendo un rol que no es el de estrictamente un mafioso, sino más bien el de un poderosísimo sindicalista que por esas cosas de la vida se ve envuelto en las redes de la mafia y que se llama Jimmy Hoffa. A algunos les sonará. Jimmy Hoffa fue en los años 50, 60 y hasta los 70. Quizá uno de los líderes gremiales más importantes de los Estados Unidos. Jimmy Hoffa dirigía el sindicato de camioneros, el sindicato nacional de camioneros de los Estados Unidos, que llegó a ser el sindicato con mayor número de afiliados en todos los Estados Unidos. Llegó a tener más de 2 millones de afiliados en su momento Jimmy Hoffa a ese sindicato. Bueno, y Hoffa termina siendo además una de las piezas que están trocadas por el mundo de la mafia en esa era en los Estados Unidos. Termina estando dentro de ese ajedrez. Pero dentro de ese ajedrez, dentro de The Irishman, además se cuenta una cosa impresionante, que es la eventual vinculación que podría haber tenido la familia Kennedy, desde su patriarca hasta el señorito John F. Kennedy, con la mafia italiana en los Estados Unidos. Y esa es una de las cosas que sale a flote también en esta película. Si nos vamos a los aspectos técnicos, The Irishman ha sido, y auguro que va a ser un suceso, incluso por el modo en cómo llegó a ser consumida por los espectadores. The Irishman no está siendo divulgada ampliamente en los circuitos de cine, digamos, comerciales en los Estados Unidos y ni siquiera del mundo. Aunque es una película que se está exponiendo en algunos cines independientes de los Estados Unidos, en pequeños cines, y así también en algunos cines en otros lugares del mundo, no es la típica película comercial que va a estar en taquilla por muchas semanas. Y esto por muchas razones, ¿no? Primero, por su duración. The Irishman es una película de casi 4 horas, de 3 horas y media pasadas. Es quizá la película más larga que yo he visto en mucho tiempo, quizá en toda mi vida. Tendría que ponerme a ver los minutos y los segundos de todas las películas que yo he visto en mi vida, a ver si es la más larga quizá de toda mi existencia. Pero es una película larguísima. Sin embargo, este que está acá, que la vio el día del estreno, el 27 de noviembre a través de Netflix, no se pudo parar ni un minuto de la silla, en este caso de la cama, donde estuve echado viendo y deleitándome con esta película. Solo hice una pausa porque tenía que comer algo y de resto estuve
pegado literalmente al televisor viendo la historia que nos cuentan y nos traen en este caso con The Irishman. Película muy larga que no es lo típico para los cines comerciales, aunque ahora, bueno, con el caso de The Avengers y la última película de la saga de The Avengers, se hizo incluso un esquema en el que se daban interludios o recesos para que los espectadores pudiesen pararse del cine, estirar las piernas, comer alguna cosa, ir al baño. Podría ser este el esquema que se está aplicando y se va a aplicar con The Irishman en algunas salas para que no sea excesivamente tediosa con el espectador. Pero esa es una razón. La otra, he leído por allí, que es que estuvieron en desacuerdo las grandes cadenas de cine con que The Irishman llegara tan rápido a Netflix, a ser tan distribuida tan rápidamente en Netflix, con apenas pocas semanas o pocos días de haber sido estrenada en los cines. Pedían muchas de estas cadenas que se esperara un mes, 2 meses, como se hacía antes, para que llegara a Netflix después de estrenada en los cines. Y casi que ha sido estrenada simultáneamente, donde los cines han comenzado a proyectarlas hace una semana. Ya una semana después estaba en Netflix y es en esencia, creo que la plataforma que va a terminar siendo reina para el caso de esta película en el tema de la distribución. Va a terminar siendo la plataforma donde va a terminar mucha gente viendo la película. Una película que estaba siendo trabajada en la mente, por ejemplo, de Al Pacino desde el año 2004. Cuando leyó un libro, que es el que da espíritu, yo perdí un poco el título del libro, pero sé que es algo así como Yo sé que tú pintas paredes, traducido al español. No recuerdo bien y además sería un despropósito hacer un título acá en inglés porque no lo recuerdo bien. Pero es un título que da espíritu como a la película desde el año 2004, cuando Al Pacino lee este libro, se lo comenta a Scorsese y Scorsese le dice que bueno, que está ocupado en otros proyectos y en eso se le fueron, miren ustedes, casi 15 años. Y casi 15 años después que termina viendo luz la película, que comenzó, entiendo, a ser producida de lleno en el año 2014. Rodada en el año 2017 y se termina el rodaje el año pasado, en marzo del año pasado. Casi un año después la vemos aparecer, o año y medio después la vemos aparecer en Netflix. El rodaje se llevó 159 millones de dólares, es uno de los más costosos de toda la carrera de Martin Scorsese como director y es, si nos ponemos a contar el tiempo, efectivamente la más larga que ha rodado Scorsese. Desde los aspectos técnicos hay mucha gente que ha dicho que es una película que tiene como más cuidado estético con las escenas, es una película incluso que deja giros como muy largos, por eso su duración también, que no es lo típico en Scorsese, porque Scorsese es como, en algunos casos como muy violento con las escenas, muy rápido en la sucesión de escenas, en este caso ha sido un poco más armónico, más lento, podríamos decir, con el trabajo de esas escenas. Pero ha sido una película para mí fundamental en el sentido de, yo no voy a decir que es una obra maestra, pero es fundamental en el ánimo de rescatar el cine de la mafia, que es, sin lugar a dudas, creo que mi género del cine favorito. Es el que más disfruto, al menos. Yo quizá no hay película de la mafia que no haya visto. Yo he visto casi todas las películas, por lo menos las famosas de la mafia, las he visto casi todas. Y en el género literario, o sea, en las novelas, que a veces no son novelas, sino que son simplemente cosas reales, que luego se le cambian los nombres a los protagonistas y los llevan a escenarios de ficción, es también uno de mis géneros favoritos. Ver The Irishman es un tributo a aquellos grandes elencos de Casino, de Buenos Muchachos, Goodfellas, por supuesto de esa ópera prima, por ejemplo de Francis Ford Coppola en el mundo de la mafia, que fue El Padrino y su trilogía. Es empatarse con ese cine. Si a usted le gusta ese tipo de cine, usted va a disfrutar 100%, 101% The Irishman. Es una película que les recomiendo. Yo solo tengo que decir gracias Martin Scorsese por hacer el milagro de reunir en una cinta nuevamente a personas que yo no pensé jamás que iban a verse involucradas en esta extraña conspiración que terminó siendo The Irishman para terminar contribuyendo a esa película. Como son Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel y Robert De Niro como protagonista. Yo no esperé ver jamás y nunca nuevamente en una película de la mafia a Robert De Niro y a Al Pacino. Y lo he logrado ver en The Irishman y eso me tiene muy contento porque son dos de mis actores favoritos. En el caso de Pacino, mi favorito, ¿no? de todos los tiempos en el mundo de la mafia. No tanto por Scarface, sino más por El Padrino y por ese arte que despliega en El Padrino, ¿no? Bueno, ese arte está nuevamente en el personaje de Al Pacino acá y por supuesto Robert De Niro con su estilo. Bueno, que además los veo a los dos, digo, no envejecen. Son caballeros que deben estar rondando ya los 70 largos, ¿no? Cerca de los 80 años y no envejecen.
Son de esos milagros, bueno, que yo agradezco del cine, como cuando vi en The Mule a Clint Eastwood protagonizando nuevamente con casi 90 años de edad. Es de esas cosas que de verdad le alegran a uno el día. Y bueno, he querido compartirlo con ustedes acá en el canal, comentarlo un poco, invitarlos a que vean The Irishman, extraordinaria película de Martin Scorsese, que deben ver, deben apartar un tiempo. No es una película para ver rápido, no es una película para ver apurados. Es una película que tienen que tener tiempo para verla. Yo aparté mi tiempo para el estreno. Dije, bueno, tenía el tiempo y dije, la veo hoy de una vez. La vi el 27 de noviembre y aquí estoy compartiendo mis impresiones con ustedes. Bueno, agradeciendo a la gente que me apoya en patreon.com. Generalmente por allá me apoyan más porque quieren ver contenido político, pero bueno, aquí tengo un video diferente también para los que les gustan las reseñas que hago de libros, de películas. Acá está mi reseña de The Irishman. Me pueden apoyar en patreon.com/neoadolfo. Allí además tienen acceso a contenidos exclusivos que publico solamente a través de esa plataforma, sobre todo contenido político. Y les agradezco también a los que se suscriben al canal, le dan like a este video, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en recibir el contenido que publico a través del canal. Y sin mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.